Bienvenidos y bienvenidas, esto es un nuevo episodio de Super Smash Pod, donde te contamos y charlamos de lo último en el mundo de Nintendo y sus videojuegos. Hemos vuelto, ha comenzado de nuevo este podcast en un gran día. Mi nombre es Julián Capper, me acompaña como siempre Nicolás Rabagonic. Buenas, ¿cómo anda Julián Capper? Estamos ante el regreso inminente de Super Smash Bros. Estoy muy contento de estar acá y estoy muy contento de que tengamos tantas cosas para hablar. Así es, hoy vamos a hablar de la última Direct de la Nintendo Switch 1 y todas sus novedades. Vamos a hablar de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition y de cuál fue nuestro juego favorito del 2024 que no hicimos el podcast. Si estás viendo esto en vivo en Twitch, bienvenido, esto es una rareza que ahora vamos a pasar a explicar. Si estás viendo esto on demand en YouTube, no te olvides de dejarle un like al video y suscribirte al canal, que es donde más vamos a aparecer a partir de la semana que viene. Si estás en otras plataformas de podcast o de lo que sea, déjanos un buen rating y seguinos en todas las redes sociales como @SuperSmashPod. Nicolás Rabago, 2025, Nintendo, vos, ¿cómo estás? Estoy bien. No iba a decir estoy muy bien, pero creo que no es quizás el estado que relacionaría a lo que sucedió hoy particularmente con Nintendo, que fue seguramente el último Nintendo Direct de la Nintendo Switch, como la conocemos. Yo tengo muchos sentimientos encontrados, Juli. No sé, creo que vos sos un poco más benevolente con lo que fue el Nintendo Direct, pero yo no estoy del todo conforme. ¿Querés contar vos cómo lo viste? Sí, yo creo que no fue tanto un direct malo per se, fue un direct flojo, absolutamente, y ya vamos pasando a hablar directamente de este tema. Para mí fue un direct flojo, más en ejecución y en la idea que corría detrás y cómo la llevaron a cabo que en los anuncios en sí. Me parece que hemos tenido directs con peores anuncios que este. Pero la ejecución de este fue muy mala y creo que eso tiene que se relaciona mucho con, bueno, básicamente tener una Direct 6 días antes de la Direct de la Nintendo Switch 2. Es algo que nunca había pasado de esta forma. Si bien habíamos tenido Directs para la Nintendo 3DS cerca de la de Nintendo Switch o ese tipo de cosas, en ese momento todavía eran mundos separados, handheld por un lado y PC y consola hogareña por el otro. Acá es la misma cosa y los pegás uno delante del otro, claramente porque tenían obligaciones comerciales con muchos de estos publishers. Yo calculo que especialmente con algunos como Bandai, algunas cosas como el juego de Marvel que se debía querer anunciar hace un montón y ya no lo iban a aguantar mucho más, pero tenían este compromiso hecho con Nintendo. Me parece que esta era una Direct que iba a estar en febrero y se fue retrasando por cómo circularon los rumores y esta era la última oportunidad de tenerla y se hizo. Pero se hizo medio así nomás, como bueno, es la última la última Direct de la Nintendo 1, la hacemos como podemos, que vaya, que salga, y lo importante viene la semana que viene. También un poco eso a mí me baja las expectativas y me dice, bueno, no estuvo tan mal, porque en realidad no me importa tanto, porque la semana que viene es la Nintendo Direct posta. Si la tengo que analizar en un vacío, sí, me parece que hubo cosas flojas. Sí, coincido. Creo que ahí vos tiraste la frase justa y necesaria, que es compromisos comerciales. Para mí un poco lo que genera esa magia, o sea, ¿cómo podemos definir a la magia, no? Eso es algo indescriptible, pero un poco lo que genera la magia de los Nintendo Direct para mí, en la gente que le gusta Nintendo, es que es una comunicación de Nintendo a sus usuarios donde aprovechan y ellos venden el espacio y tienen compromisos comerciales donde se muestran pequeñas cosas. En este Direct en particular lo que a mí me pasó es que se sintió completamente al revés. Se sintió un evento donde tenían que mostrar estos compromisos comerciales y aprovecharon para tirar una o dos noticias que capaz que en otro contexto, en otra situación las hubieran tirado de otra forma, en otro contexto, por otras vías, pero dijeron, bueno, ya fue, tenemos que hacer este Direct porque los contratos nos lo piden. De paso le metemos, no sé, un vistazo nuevo a Metroid Prime 4, le metemos una nueva mecánica de Pokémon Legends ZA, metemos las funciones nuevas estas que se vienen, que ya vamos a estar hablando largo y tendido. Pero yo creo que lo que convierte esta Direct en algo muy flojo y muy malo es que falla un poco en la mecánica de los Direct, como dije antes, de ofrecerte esto, de ofrecerte la posibilidad de que Nintendo te ofrece cualquier cosa y sí te vende juegos de otras empresas porque esos compromisos están, pero que ante todo está lo que es la esencia de Nintendo. Acá se sintió al revés, para mí por eso falla. Sí, creo que
como argumentos para esto que vos decís, podemos hablar de un par de cosas. Por ejemplo, la falta de fechas en general, muchas fechas en el aire, algo que no es tan usual en una Nintendo Direct. Vos podés tener 2 o 3 juegos sin fecha, pero no solo juegos de ellos, sino third parties también sin fecha, un montón, lo cual fue rarísimo para una Nintendo Direct de este estilo. Y después, muchos juegos, como los juegos... Nosotros no esperábamos juegos de 2026. Ahora vamos a hablar de cuáles son esos juegos. Pero tener juegos de 2026 es también tener que rellenar. Porque es decir, bueno, agarremos 2 juegos que sabemos que van a salir en la Switch 2, pero que también se van a poder jugar en la Switch 1. Y metamos esos para llenar esta Direct. Metamos Pokémon Legends ZA, que Pokémon tuvo una presence hace un mes nada más. Es muy raro que Pokémon esté en una Nintendo Direct, sobre todo tan cerca de una Pokémon Presents, pero la tenían que rellenar. Y ahí es donde te preguntás también, bueno, había un compromiso comercial de que esta fuera una Nintendo Direct completa y no una partner, seguramente, porque no tiene sentido que esto no haya sido una partner Direct, cuando lo único que tenías eran compromisos comerciales. Y si bien los anuncios de vuelta, ahora vamos a ir, me gustaron, me parece que no le hacen un bien a Nintendo, me parece. Me parece que esto es una Direct que no le hace un bien a Nintendo. Porque ayer veía, hoy creo que voy a tirar muchos nombres de podcast que pueden seguir, la mayoría son en inglés, pero que me parece que muchos tiraron datos importantes. Kitty Krista, si no los conocen, son ex empleados de Nintendo que hacen un podcast. Son ex empleados de comunicación en Nintendo of America, entonces saben mucho del tema. Y estaban muy extrañados con la existencia de esta Direct, y ellos se plantearon un par de ideas de, bueno, qué es lo que querríamos transmitir con esta Direct. Y la idea básicamente era invitar a la gente a que siga jugando hasta el lanzamiento de la Switch 2. Y al final no fue eso para nada esta Direct. No se sintió así para nada, porque no hubo nada que anunciaran con una fecha que diga, esto lo vas a poder jugar entre ahora y la salida de la Switch 2. Es que de hecho hasta me parece curioso desde ese lado. Creo que todos teníamos esa percepción de que eso iba a suceder hoy. De quizás extender un último disparo, ¿no?, de la vida útil de la Nintendo Switch de cara al lanzamiento de la Switch 2. Porque lo cierto es que Nintendo nos acostumbró en esta generación a tener contenido constante. O sea, si sos usuario de Nintendo, vos podés decidir comprar un juego o no, obviamente, como en cualquier plataforma. Pero sí que está la posibilidad. Todos los meses hay un calendario bastante certero de Nintendo donde van saliendo nuevos juegos. Y se siente extraño que estando a principios de abril y sabiendo que la consola mínimamente hasta mediados de mayo no va a salir, porque la van a anunciar la semana que viene. En el mejor de los casos va a salir a mediados de mayo, en el peor saldrá en junio. No tenemos nada, no tenemos motivación para jugar a la Nintendo Switch de acá a mayo, y esa ausencia, sumado a todo lo que venimos hablando de este Nintendo Direct, deja bastante floja la sensación de Nintendo. De vuelta, escudados en que la semana que viene anuncian una consola nueva, sí, y que seguramente haya muchos anuncios importantes, pero la sensación hoy es floja. Sí, y me parece que a partir de eso podemos empezar a hablar de Metroid Prime 4, uno de los grandes, no anuncios porque ya estaba anunciado, pero presentes en lo que fue esta Direct, porque me parece que justamente, así como lo mencionábamos antes, fue rarísimo que no hubiera fecha de Metroid Prime 4, de cuándo va a salir. Una teoría que vi dando vueltas en varios podcasts hoy y que me parece que cobra un poco de relevancia ahora es, empieza a tener un poco más de potencia la idea de que este juego sea un lujo de lanzamiento de la Switch 2, porque en cuyo caso no querés revelar la fecha, porque es la fecha de lanzamiento de la Switch 2. Tiene mucho sentido y creo que va un poco por ese lado. Es un debate que venimos teniendo. Sí, ¿cuándo va a salir Metroid Prime 4? Sí, pues realmente es un juego que tiene argumentos para salir quizás durante todo el año. O sea, tranquilamente decís, es un juego de holidays, sí, podría hacerlo en cualquier contexto. Es un juego fuerte para el resto del año, podría hacerlo. Es un buen juego de lanzamiento, podría hacerlo. Tiene como el condimento para funcionar en todas las aristas, pero esto que decís vos no lo había pensado realmente, y me parece muy, muy importante que no decir la fecha podría haber sido la fecha de la Switch 2. Ojalá que eso suceda. Yo acá lo que me pregunto es, ¿será Metroid Prime 4 un juego lo suficientemente autoconclusivo, podríamos decirle, para que sea abierto a los nuevos usuarios? ¿O todavía tenemos esa chance de que haya un Metroid Prime 2, Metroid Prime 3 en la consola preparándonos para este juego? ¿Qué opinás? Y yo creo que, a ver, sumo a esto, me parece que
es obvio que vamos a ver el juego en la semana que viene de nuevo. Me parece que ya está claro que lo vamos a ver porque esa fecha tiene que aparecer lo más pronto posible. Me parece que va a ser uno de esos juegos que muestren cómo un juego que está hecho para Switch 1 se ve en Switch 2 con probablemente un push gráfico, un push de rendimiento, porque esto claramente es un juego que, a pesar de las dudas de muchos, está corriendo en Switch 1 en este tráiler porque se ve muy parecido a lo que fue Metroid Prime Remaster. Claramente es el mismo motor y claramente está funcionando en una Switch 1. Me parece que vamos a ver un boost con la Switch 2 la semana que viene y que de la mano de eso puede ser que finalmente tengamos ese... Y jugar ahora mismo a Metroid Prime 2, Metroid Prime 3, para prepararte para la Switch 2, para prepararte para Metroid Prime 4. Puede ser un juego, yo creo que Metroid Prime 4 como un juego de lanzamiento no descarta que al mismo tiempo salga un Mario Kart. Si bien tener dos juegos tan pesados y tan caros al mismo tiempo es una apuesta, son dos juegos muy distintos y todo el mundo va a querer tener Mario Kart, incluso los que compren Metroid Prime 4. Entonces los estás empujando a comprar las dos cosas. Pero lo más importante me parece que es un poco esto, un poco decir, bueno, mostramos más de Metroid Prime 4, mostraron cosas muy interesantes del juego en sí, el gameplay se ve fantástico, gráficamente se ve fantástico, la idea de las habilidades psíquicas donde Samus directamente se convierte en una Jedi me parecen increíbles, me parece una vuelta de tuerca maravillosa, me parece que abre una puerta súper interesante esta idea de que ella es absorbida a otra parte del universo que no sabemos ni si es, ni dónde es, ni si es en la misma época, ni cuándo, porque te abre el universo Prime a un montón de juegos más, porque estos juegos siempre estuvieron ubicados entre Metroid Prime 1 y 2, entonces ahora se abre decir, bueno, entre Metroid Prime 1 y 2 puede haber un montón de juegos porque pasan en otro espacio temporal y ahí Retro se agarra una vuelta para poder darle estos juegos por muchos años más y eso me parece increíble. Sí, sí, me parece muy bueno. Ahí algo que me parece también destacable es toda esta nueva mecánica que como bien decís vos, ¿no? Es como medio mística, por así decirlo. Si lo analizás, lo poco que podemos analizar por el trailer que tenemos a nivel game design tiene mucho que ver con el desplazamiento. O sea, los puzzles donde se usa esta mecánica tienen que ver con el movimiento. Y eso puede ser una bandera también de una de las grandes mecánicas que esperamos de la Switch 2, que son los Joy-Cons usados como mouse. Entonces, también refuerza un poco esto de que Metroid Prime 4 sea uno de los títulos de lanzamiento, porque es quizás una de las pocas IPs que puede aprovechar eso de manera first party y mostrárselo a su público. Sí, totalmente. Así que nada, vamos a estar esperando a ver qué más podemos ver de Metroid Prime 4 la semana que viene con el direct de la Nintendo Switch 2. Como mencionamos, otro juego que apareció y no esperábamos era Pokémon ZA. Esto no lo hablamos antes. Yo creo que deberíamos tener un episodio dedicado a Pokémon en algún momento de este mes. Una vez que veamos cómo viene la Switch 2. Así que yo creo que podemos hablar un poco más de Pokémon ZA en un próximo episodio. Pero sí me pareció una de las características más vendejuegos o que más me vende el juego, esta que presentaron de de noche vos salís y estás peleando contra otros entrenadores todo el tiempo. Tenés mecánicas de sigilo donde si les pegás por atrás tenés ventaja. Me parece que abrieron una puerta. No sé si te acordás cuando jugás Legends Arceus. Un poco para mí lo que me vendía el juego es soy un investigador y tengo que completar una Pokédex del pasado. Había algo muy vende ahí. Acá me parece que es esta cosa de, no, yo salgo de noche. Es medio Persona si lo pensás también. Yo salgo de noche y me cago a palos y así mejoro en el juego y tengo que llegar a rango A. Me parece un buen objetivo y me parece algo que realmente vende a Pokémon Legends Z. Sí, y aparte me parece que está bueno cómo aprovecha lo que es, digamos, la intención o el tono de Legends. Porque, como decías vos, el primero, todo lo que las mecánicas, el sigilo, el estilo medio ninja que tenían los personajes, lo de la Pokédex, todo tenía que ver con que la sociedad todavía no estaba preparada para un montón de cosas que tienen que ver con los Pokémon. Yo lo que espero de Legends ZA es justamente todo lo contrario. Es que me muestren hasta dónde llega a tener Pokémon en una metrópolis gigante en el mundo Pokémon. Quiero saber qué pasaría si está lleno de Pokémon en Nueva York, qué pasaría si está lleno de Pokémon en París. Y creo que esto viene a mostrarnos un poco eso del lado bueno y del lado malo. Obviamente es Pokémon.
y no te van a mostrar peleas callejeras muy crudamente, ¿no? Sí, Pero sí creo que es un intento de hacer eso, ¿no? De decir, sí, ok, si en una gran urbe hay peleas Pokémon, se va a ir para este lado. Y en ese sentido, yo creo que Legends es uno de los activos, bueno, lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Yo estoy súper a favor de todo lo que es la franquicia Legends, digamos, y creo que con poco nos han mostrado mucho. Así que, nada, yo le tengo mucha fe a este juego de Pokémon y es de lo mejor o las propuestas más interesantes, por lo menos, que ha mostrado Pokémon en Nintendo Switch. sí, sí, totalmente. Así que nada, prontito vamos a estar hablando un poco más de Pokémon mientras esperamos Pokémon Legends Z y hablamos un poco de los últimos anuncios muy importantes que se estuvieron dando, sobre todo en la última Presence. Siguiendo un poco la Direct, tenemos para mí lo que es un doble anuncio, porque son dos juegos que tienen un origen muy similar, ambos para salir en 2026, y las grandes sorpresas y un poco los grandes underdogs de esta Direct, que son Rhythm Heaven y Tomodachi Life. Dos juegos pero que se vienen pidiendo. El fan de que siga Nintendo desde la época Wii DS en adelante, por lo menos, viene pidiendo estos juegos, porque son clásicos de esa época, son esos juegos que nacieron en esa época tan importante, porque es la última gran época de Nintendo antes de la actual, donde se volvieron súper populares, estos juegos que eran un poco más por debajo, y que después desaparecieron. Son juegos que no aparecen. Rhythm Heaven desde 2017 creo, y Tomodachi Life desde 2013, o sea, hace más de 10 años. Se vienen pidiendo mucho y aparecen acá de vuelta, como dije antes, un poco de relleno, porque son juegos que me parece normalmente se anunciarían bastante más adelante, porque estamos a marzo recién y son juegos para el año que viene, pero aún así me parece que es una forma de decirle al fan de Nintendo más de culto, tipo, no te preocupes, tenemos algo para vos. Sí, sí, y también creo que es una gran demostración económica de Nintendo, si nos ponemos a analizar eso. Creo que Nintendo siempre vamos a tener Mario, siempre vamos a tener Zelda, siempre vamos a tener Smash, por ejemplo, que son como las franquicias tier 1 Sí, de Nintendo. Pero no todas las franquicias llegan a ese punto, y no estoy hablando ni siquiera de Rhythm Heaven y de Tomodachi, sino que estoy hablando de Metroid, de sí, Pikmin. Son franquicias que cuando no le va bien a Nintendo son las primeras en quedar borradas, digamos. Que haya un nuevo Rhythm Heaven y que haya un nuevo Tomodachi Life, a mí me pone contento porque significa que hay posibilidad para todo y que total. hay presupuesto para todo. Que le está yendo tan bien a Nintendo que tenemos Metroid y no solo eso, que tenemos Pikmin y no solo eso, que podemos tener propuestas como de este estilo, también como la de las aventuras gráficas estas que son buenísimas y ahora me olvidé el nombre. ¿Es Shinigami Tensei, decís? No, Ace Attorney. Detective Famicom, Ah, Famicom Detective Club. Famicom Detective Club, eso, que son excelentes. Sí. Entonces, que estas propuestas más chicas estén en Nintendo para mí le suman mucho a la cartera de Nintendo. Yo no he jugado Rhythm Heaven, no he jugado Tomodachi Life, tampoco soy el público objetivo porque no me llaman mucho la atención, pero sí celebro que lleguen porque creo que es la indicación de que Nintendo puede traer cualquier franquicia. Si estás esperando un Star Fox, puede suceder. Sí, sí, totalmente. Yo sí jugué un poquito de ambos, no mucho, pero un poquito de ambos. Son juegos súper interesantes. Son juegos, y acá yo traje un par de datos que me parecen súper interesantes. Son juegos muy en la línea WarioWare, si se quiere, pero para mí incluso más interesantes que WarioWare, pero sí un poco en el tono de la cuestión más bizarra o de la cuestión más micro, pero un cúmulo de cosas micro todas juntas. Y es porque están desarrollados por mucha de la gente que arrancó con WarioWare. Este dato te va a encantar. Productor de los Rhythm Heaven anteriores y el Tomodachi Life anterior, ¿sabes quién fue? A ver. Nuestro señor Yoshio Sakamoto, Me vuelvo mastermind loco. detrás de Metroid. Que si no lo saben, si es la primera vez que están escuchando este podcast, pueden ir al YouTube de Super Smash Bros. Y escuchar todos los episodios que tenemos hasta ahora de Misión Zero, un podcast de Metroid. Ahí hablamos mucho de la historia de Yoshio Sakamoto como alumno de Gunpei Yokoi, uno de los creadores de la Game Boy y un montón de cuestiones de Nintendo. Y Yoshio Sakamoto, ya en la época más Game Boy Advance en adelante, es uno de los que trabaja tanto en Rhythm Heaven como después en lo que es Tomodachi Life. También uno de los escritores justamente de Famicom Detective Club, sí. Gran activo para estas propuestas más chicas, Sakamoto, en lo que es Nintendo.
Que también, o sea, Metroid, digamos, si no hubiera tenido el éxito que tuvo, quizás estaríamos hablando de una franquicia también más chica de Nintendo en línea con estas cosas. Nada, gran activo Sakamoto. Celebro que venga de su lado estas franquicias. Sí, sí, así que lo bancamos un montón. Son juegos que, si tienen una Nintendo DS, una Nintendo 3DS por ahí dando vueltas, pruébenlo porque son juegos sencillitos, los agarrás, los aprendés en un toque si quieren ir probando un poco esto. Y si no, en 2026 ya los tendremos en sus nuevas versiones para Switch. Finalmente, y acá lo estamos viendo al señor Miyamoto presentando lo que es las partes para mí más raras de esta Nintendo Direct, o por lo menos las peor ejecutadas. Voy a volver un toque para atrás en el stream para ver la primera, si podemos hablar de eso primero. Lo tengo acá, que son estas, en España le dicen tarjetas de juego virtuales, o cartuchos virtuales de juegos, podríamos decir también. Básicamente la idea es que vos vas a poder tomar tus juegos digitales comprados en la eShop, convertirlos en esta tarjeta virtual. Esto, y es un dato que me parece súper importante, que consiguió Stephen Totilo de GameFile, es opcional. Vos elegís qué juegos convertís en tarjetas virtuales. Y esto no impide, además, que vos puedas agregar tu cuenta en otra Nintendo Switch. No va a bloquear esa posibilidad, que es la que se usa comúnmente hasta hoy para compartir juegos. Pero la idea es que vos convertís los juegos digitales que querés en cartuchos digitales. Y vos podés, por un lado, pasártelos entre distintas Switch tuyas, entre dos Switch tuyas, y que estén en una o en otra, pero pasártelas más fácil que sin tener que abrir tu cuenta de vuelta en la otra y así. Y lo que aparentemente es un poco más relevante es la idea de que vas a poder prestar juegos. Vos vas a formar un grupo familiar. Ese grupo familiar puede tener hasta 8 personas. No está claro si tiene que ser el mismo que el de Nintendo Switch Online grupo familiar o no. Eso no está aclarado en ningún lado. En ningún lado ni siquiera casi habla de Nintendo Switch Online alrededor de esto, solo que dice que no vas a poder prestar los juegos de Nintendo Switch Online. Pero vos vas a poder prestarle a tu grupo familiar uno de estos cartuchos digitales por 14 días. Uno por persona, solo por 14 días. Una vez que pasen esos 14 días, podés volver a prestarlo. Lo que no aclara tampoco es si hay un cooldown, digamos, si lo podés hacer instantáneamente o vas a tener que esperar 1, 2, 3 o hasta 15 días de vuelta, que sería medio una cagada, pero bueno. Un poco el planteo es ese, es una nueva manera que Nintendo inventó para atacar a esta cuestión que Steam, PlayStation, distintas empresas han intentado hacer de que se puedan compartir los juegos digitales. Yo creo que cuando una tecnología nueva aparece habitualmente en el mercado, sobre todo en videojuegos, hay una cierta cantidad de años, digamos, donde la audiencia, nosotros como audiencia, como que nos terminamos de acostumbrar a lo que está sucediendo y medio como que no giramos alrededor de lo que ya está establecido. Yo creo que la forma de consumir juegos digitales está en ese punto. Digamos, hace años viene siendo la misma, hace años viene siendo de una misma manera. Y yo creo que no hay mucha gente que esté pensando cuáles son las posibilidades o a dónde más deberían ir los juegos digitales o la forma de consumirlos. Que Nintendo haga esto me parece que está bueno en un principio por eso, porque se anima a ir un poco más allá. Los juegos digitales no necesariamente tienen que ser lo que vienen siendo hasta ahora. Pueden ser otra cosa, pueden ser una simulación de la experiencia real, se pueden prestar. Todos estos argumentos me parece que son positivos. El tema de intentar agarrar los pros que todavía tiene el formato físico y decir, ok, vamos a emular eso de manera digital. Habiendo dicho esto, yo tengo un montón de dudas al respecto de cómo esto va a funcionar y si realmente va a estar bueno, si realmente va a ser efectivo, si va a funcionar del todo. Ya lo que decís vos cambia todo. O sea, si vos podés prestar el juego solo a 14 días y después, no sé, te queda bloqueado 6 meses, para decir algo exagerado. Claro, sí. No sé, me parecería algo que no tendría ningún tipo de sentido. Que tengas que conectar posiblemente a la persona primero en un wifi local para poder prestárselo, también me termina de parecer algo extraño. O sea, yo puedo tener alguien en el grupo familiar que por algún motivo vive demasiado lejos como para tener que juntarme. Entonces, siento que hay un montón de puntos que todavía no me quedan del todo claro y no me dejan terminar de ver si esto es una buena idea o no.
sí creo que tiene buenas intenciones. Sí, yo creo que hay que pensarlo que esto tiene un público súper objetivo principalmente, que es Estados Unidos y las personas que tienen, las familias tipo que tienen más de una Switch. También pensando en la idea de que probablemente en esas familias, papá o uno de los hijos se va a comprar la Switch 2 y la Switch 1 va a quedar dando vueltas en la casa. Entonces va a haber muchas casas en las que pase a haber dos Switch en Estados Unidos dentro de poco. Aunque una sea la 1 y otra sea la 2. Creo que está pensado para ese público. Está pensado para que... ya he leído a mucha gente en Estados Unidos, muchos periodistas de videojuegos o conocidos de ellos, que tienen familia allá y que ya están diciendo que esto les salva la vida. Porque prestarle un juego a la Switch del nene o a la pareja o a quien sea era un quilombo hasta ahora, sobre todo para ellos. Esto apunta a eso. Después que nosotros le vayamos a poder encontrar otros usos, como mi grupo familiar son 8 amigos y nos juntamos una vez al mes y nos pasamos un par de juegos, o una vez cada 2 semanas conectamos la Switch y nos pasamos unos juegos, es otra cosa que ellos no la tienen en cuenta, no les importa, no es a lo que están apuntando. De todos modos, como decís vos, me parece que hay que ver todavía un poco la letra chica de, bueno, este es el mismo grupo que de Nintendo Switch Online, cuánto es el cooldown, es con todos los juegos, sigo pudiendo compartir, poner mi cuenta en más de 2 dispositivos, digo, hay un montón de cosas que todavía se tienen que ver, pero me parece que, como vos decís, es Nintendo atacando un punto importante a su manera y verán si funciona o no, verán cuándo lo siguen, verán si se va modificando a través del tiempo, pero me parece que es un buen inicio. Ahora, volviendo a hablar de la Direct, ejecutado muy mal el video, muy mal explicado, muchas cuestiones en el aire, realmente es una de esas cosas que me parece que si vas a hacer este anuncio en una Direct, que además no es de las Direct más importantes, hacelo un poco mejor, que sea un poco más claro. Sí, sí, falló a nivel comunicación, podría haber sido un tweet, podría haber sido un mail, como bien se dice, y no estoy seguro si hubiera sido un mail tan copado tampoco, sí. Pero se siente un poco eso, yo creo que esto les quedó fuera del directo de la semana que viene, digamos, no pudieron como meterlo. O querían ir como... O lo querían ir capaz como ablandando, como ir metiendo para no perder tanto tiempo ahí. Dijeron, mejor lo vamos introduciendo acá y después vemos cómo se aplica eso a Nintendo Switch 2 para que además se sepa que esto se puede usar entre dos Switch 1. O sea, me hypea más o me emociona más la idea de que tienen tantas cosas para mostrar el miércoles que viene que no pudieron introducir esto, que esta noticia en sí mismo. Pero sí, creo que no hay mucho más que decir que esto hasta que podamos probarlo por lo menos. Y a fin de abril, que confirmaron la fecha también. Sí, que seguramente sea también vísperas de la Nintendo Switch 2, ya transicionando. Sí, y el último punto de la Nintendo Direct que podemos hablar hoy es que presentaron una app. Otra app, después de haber presentado Nintendo Music antes y Nintendo Switch Online bastante ya hace varios años. Esta vez Nintendo Today, una app que no está disponible en Argentina. Ya intenté bajarla un par de veces y no se puede. Donde, según Miyamoto acá, van a poder... van a subir noticias de Nintendo todos los días. A veces serán noticias, a veces será algún contenido lindo, divertido, curioso, entiendo, de alguna de sus franquicias. Pero la idea es tener como una manera como directa, según ellos, como los Nintendo Direct, de hablarle a sus fanáticos a través de una app y no, y esto me parece súper importante, no a través de las redes sociales. Yo creo que la idea de esto es, en lo posible, no creo que lo consigan al nivel que ellos quisieran porque es imposible, dejar de depender de redes sociales que, como sabemos, pueden cambiar de dueño o de intención de un día para el otro y ellos no controlan cómo funcionan, no controlan cómo se maneja el público dentro de esas plataformas y eso a Nintendo no le gusta. Nintendo es una empresa controladora, entonces creo que ellos quieren tener... Así como en su momento quisieron dejar de depender de la E3 o otras conferencias y tener sus Nintendo Direct, que las pueden hacer cuando quieran, quieren tener su manera de poder hablar de sus cosas ellos mismos. Sí, completamente. Y de hecho creo que tiene que ver un poco con lo que también hablábamos antes de la lucha de lo preestablecido, ¿no? Venimos de 15 años que las redes sociales quizás están preestablecidas. O sea, porque vos querías tener una comunicación diaria con tus clientes, siendo una mega empresa como Nintendo, ibas a ir a Twitter, no ibas a ir a otro lugar.
Hoy Twitter ya no es Twitter, y no solo eso, sino que tenés Blue Sky, tenés Threads, Sí. tenés un montón de redes sociales similares, y eso puede pasar con todas las plataformas. O sea, Instagram antes era la líder absoluta en ese tipo de contenido, hoy tenés a TikTok, que es otra cosa diferente pero similar al mismo tiempo. Entonces yo creo que es Nintendo apropiándose de eso, de decir, ok, si el juego se está abriendo y va a haber tantos actores en el panorama, yo voy a ser mi propio actor, yo no voy a depender de ninguno de ellos. Yo creo que hoy esto no la veo. O sea, si vos me decís, ¿está bueno Nintendo Today? Yo la verdad que no la veo. Yo prefiero seguir teniendo el tweet sorpresa que de repente te anuncian Origami King de un día para el otro. Pero creo que es algo no solo necesario, sino que va a empezar a pasar con un montón de empresas. Creo que de acá a 10 años va a ser la regla. Y te tiro un dato que lo tiró Rippy hoy en New Game Plus, en el stream de ellos de la Nintendo Direct, que me pareció súper interesante, que es que cuando ellos fueron a Japón, notaron que hay mucha publicidad en los trenes, en todos lados, de bajate la app de tal cosa. Bajate la app de esta banda de música, bajate la app de esta marca de comida, que acá pasa un montón lo de marcas de comida, por ejemplo. Y creo que hay un poco de eso también, de apuntar a ese público japonés que está acostumbrado más a bajarse la app específica de una cosa. Ahora, sí, como te dije, lo que te dije del anterior, te lo digo de esto también. No sé, es rara la ejecución. Yo creo que lo ponen a Miyamoto porque realmente le quieren dar un boost. Te dicen que a partir de que salga la Nintendo Switch 2, de que anuncian la Nintendo Switch 2, va a haber noticias de la Switch 2 todos los días porque le quieren dar un boost y quieren que te la bajes y quieren que la uses. Ahora, traer a Miyamoto solo para esto en una Nintendo Direct completamente intrascendente, rarísimo. Rarísimo. No, Miyamoto acá es el escudo, claramente. Si no hubiera estado Miyamoto, hubiera sido mucho más backlasheado en redes, mucho más criticado todo lo que porque anunciaron. Además es algo que hoy también escuché en otro es algo que hubiese hecho Iwata mismo en su momento, como él lo hizo con las Direct. Es algo que Iwata le hubiese gustado hacer él, entonces capaz es o Furukawa, que no suele aparecer en estas cosas, o Miyamoto, que es el siguiente en rango, digamos. Sí, yo creo que esto, para concluir, digamos, es a futuro. Es algo que hoy no tiene mucho sentido, a futuro lo va a tener. Lo vemos en, no sé, la industria del cine, cada vez más empresas hacen su propio streaming, obviamente ya está dando la vuelta en ese sentido, pero siento que no estamos tan lejos de, no sé, que el día de mañana Warner se despierte y diga, ya no pongo mi música en Spotify, van a descargar la app Warner Music y van a escuchar todo por ese lado. Entonces creo que Nintendo y a futuro PlayStation seguro lo hará también, y Game Pass lo está haciendo por su cuenta. Van a ser empresas que van a tener sus propios canales de difusión, sus propios canales para consumir el contenido. Nintendo ya lo hizo con la música y ahora lo está haciendo con la información. Creo que iba a llegar más temprano que tarde. Sí, absolutamente. Bueno, hasta acá entonces el repaso de lo que fue esta Nintendo Direct de hoy. Como dijimos, una Nintendo Direct entre floja y mala, mal ejecutada, anuncios interesantes pero sin fechas. Obviamente todo en la perspectiva de que en 6 días nada más vamos a tener la Direct de la Nintendo Switch 2. Vamos a hacer un breve corte y cuando volvemos vamos a estar analizando el último lanzamiento de Nintendo, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Y estamos de vuelta con Super Smash Pod, segundo bloque en este regreso, en este episodio número 9, primer episodio de 2025. Y vamos a hablar de lo que fue probablemente el gran lanzamiento de Nintendo Switch 1 hasta la fecha. Y probablemente el último gran lanzamiento de exclusivo de la Nintendo Switch 1, aunque es un juego de Wii U. Estamos hablando de la Definitive Edition de Xenoblade Chronicles X, que estuviste jugando, Nico. ¿Qué onda? Estuve jugándolo, es un lanzamiento que se esperaba muchísimo realmente, porque es el único Xenoblade Chronicles que había quedado encapsulado encima en Wii U, que es una consola que, como sabemos, le fue muy mal, tuvo muy poca llegada, entonces había realmente mucha gente que esperaba que este juego llegara a Nintendo Switch. Esta Definitive Edition es una sorpresa total, y una sorpresa para bien. Porque la verdad que el nivel de porteo me pareció muy bueno. No llega a estar al nivel de Metroid Prime Remaster, que me parece casi un remake más que un remaster. Sí. Pero está ahí. Está bastante cerca. Se siente mucho la diferencia entre la versión de Nintendo Wii U y la de Nintendo Switch. Y eso la verdad me llamó la atención porque por los trailers yo pensé que iba a ser mucho más tranca la versión. Mucho más tranquila el porteo. Así que desde ese lado creo que hay una buena para tirarle acá a Xenoblade Chronicles X.
Si alguno no lo conoce, cuento un poquito rápido de qué se trata. Básicamente, casi como todos los Xenoblade Chronicles es como Final Fantasy en el sentido de que cada uno es una historia diferente, Claro. digamos. Vos no es que son continuadas, si jugás al 2 tenés que saber del uno. Son todas historias distintas que tienen como algunos conceptos que se van repitiendo y que está bueno jugarlos todos porque vas entendiendo referencias, pero no necesitas jugar literalmente ninguno para poder jugar a cualquiera de los otros. Siempre son historias medio postapocalípticas que tratan un poco sobre temas filosóficos como la trascendencia del ser humano, de dónde venimos, hacia dónde vamos, para qué estamos en el mundo en el que estamos. Todos esos temas en esta ocasión están englobados en que la Tierra se destruyó hace un montón de años y como que toda la civilización está en un nuevo planeta que transcurre esta ciudad, digamos, nueva que tenemos, que es Nueva Los Ángeles, es como un centro urbano que puso lo que quedó de la Tierra, ¿no? Los humanos que quedaron de la Tierra pusieron esta Nueva Los Ángeles y están como comprendiendo cuál es el mundo en el que viven ahora. Que, por supuesto, es un mundo full JRPG, full fantasía. Sí. Vos tenés Nueva Los Ángeles, pero salís 2 pasos y tenés un dinosaurio gigante que te quiere matar al toque. A ver, Xenoblade Chronicles es para mí una de las mejores cosas que nos ha dado el JRPG en las últimas décadas. Creo que tiene un sistema muy único y muy particular y eso hace que muchos juegos aprendan de Xenoblade Chronicles. O sea, las influencias se ven en Nintendo comprando Monolith para que los ayuden a hacer Breath of the Wild, por ejemplo, uno de los grandes sucesos. Se ven en Pokémon Legends, que tiene un sistema no similar del todo a Xenoblade, pero tiene muchas cosas de eso en el combate. Entonces, es un juego que ha marcado un antes y un después en un género que ya lo había dado todo. Eso para poner un poco de contexto lo que para mí significa Xenoblade. No, y que además, me permito decir, probablemente la compra más importante que hizo Nintendo en los últimos 15 años fue la de Monolith Software, porque por un lado, como vos decís, termina siendo un bastión que los ayuda un montón a desarrollar otros juegos, como pueden ser los Legend of Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, los 2 de los éxitos más grandes de Nintendo en los últimos años. Y por el otro lado, porque mismo Monolith, de la mano de Nintendo, logra posicionar a Xenoblade Chronicles como uno de los nuevos tanques de Nintendo. Una de las cosas que uno espera ahora de Nintendo con la Switch 2 es a ver qué va a hacer Monolith, a ver cómo es el próximo Xenoblade Chronicles. El lanzamiento de Xenoblade Chronicles 3 fue gigantesco, fue importantísimo, era un juego muy esperado. Si bien es un juego muy japonés, es un juego que cada vez entra más, me parece, en el público estadounidense, en el público ese que ahora, perdón, el año pasado fue el año del JRPG. Ya que no hicimos podcast el año pasado, lo podemos mencionar. O sea, lo que fue todo lo que viene siendo el fenómeno Atlus, lo que fue el fenómeno que arrancó o que puede tener, no sé, un poco desde Elden Ring, que cada vez tiene más componentes de JRPG. Ahora, recuerdo que había habido otros JRPG ahora el año pasado. Final Fantasy VII Rebirth. Final Fantasy VII Rebirth, obviamente, creo que es otro bastión que trae mucho del JRPG a Occidente. Y Nintendo se la juega ahí, como nunca se la había jugado con los JRPG, de la mano de Monolith, y consiguen algo. Y me parece que ahora traer a probablemente una de las versiones más extrañas de este JRPG, o más diferentes a las otras, que justamente es X, es uno de los que no está numerados, que había quedado ahí medio muerto en la Wii U, traerlo a 150 millones de usuarios, es buenísimo. En Japón le está yendo muy bien. Me parece que habla un poco de lo que Monolith significa para Nintendo hoy, lo que Nintendo significa para Monolith, lo que significan los JRPG en el mundo del gaming. Y mucha gente diciendo tipo, che, este es uno de los mejores JRPG que hay. Sí, Nintendo también es una empresa que digámoslo, tiene ego Nintendo. Y Nintendo quiere tener uno de los JRPGs más importantes Obvio. Que haya, siendo una empresa japonesa. Fueron la consola emblema de Final Fantasy hasta su 6ª edición, digamos, cuando después se pasó a PlayStation. Y nunca habían logrado volver a tener esta capitalización como con Xenoblade de decir, esta es nuestra franquicia JRPG. Y es a la que le vamos a dedicar los recursos, porque
si vos ves lo que han hecho desde que compraron Xenoblade hasta ahora y analizás lo que puede ser a futuro, va a haber contenido de Xenoblade por años y van a seguir Sí. sacando y en 2 años seguro tengamos el 4 y seguramente tengamos más spin-off y va a haber DLCs. No van a parar de hacer Xenoblade y eso creo que es un logro de parte de Nintendo respecto a la compra de Monolith. Y sería muy inteligente también que tomen otras cuestiones de la estrategia Final Fantasy si se quiere. Como vos decís, por ejemplo, con los spin-offs, no sé, un Xenoblade Chronicle Tactics, más al estilo Fire Emblem o al estilo Advance Wars, ese tipo de juegos un poco más tácticos. O no sé, los japoneses, tipo Square Enix te hace spin-offs musicales, qué sé yo, y en Japón venden como locos. Me parece que tienen la oportunidad de convertir a Xenoblade en todavía más incluso lo que es. Déjame decir una sola cosita, yo lo jugué, Sí. lo habré jugado 1 hora, 2 más o menos este juego. Es el primer Xenoblade que juego. Eh, y si bien es un poco abrumador al principio, y lo digo para la gente que esté capaz como yo y no haya jugado ningún Xenoblade y le llame la atención o no sepan qué jugar y tengan la Switch ahí y quieran probar esto, si bien es un poco abrumador al principio, hay un buen laburo, sobre todo si empezás a mirar un poco los menús y los tutoriales para desgranar un poco cómo es el sistema. Y la cuota de exploración, que es un poco de lo que también Monolith le dio a Breath of the Wild, está ahí. Tipo, es como cuando te pones a Sí. explorar decís, esto es medio como explorar Hyrule en Breath of the Wild. Y ahí ya te hace entrar también. Y eso me parece un gran activo para el que nunca jugó un Xenoblade, encontrarse con algo un poco más familiar por ahí. Si bien después la pelea es super JRPG y tenés un montón de cuestiones mucho más full japonesas. Sí, y de hecho este juego, como casi todos los juegos que han traído de Wii U a Nintendo Switch, es un porteo que no tiene muchos agregados. O sea, es el juego traído a la actualidad, un retoque visual que está muy bueno y no mucho más. Pero dentro de esos pocos agregados que tienen, le hicieron algunos cambios que por lo menos yo noté de la interfaz de usuario, Sí. que en Wii U era como mucho más agobiante y mucho más JRPG duro. Acá es como que está todo mucho más acomodadito para que si vos no estás acostumbrado al género o algo, te resulte un poco más fácil. Así que desde ese lado creo que hicieron un buen laburo de porteo, de vuelta. No llega a ser un Metroid Prime Remaster, que para mí es una cosa que está más allá completamente, pero sí que es un muy buen porteo de Nintendo. Te vuelvo a decir una cosa que estaba pensando antes, que es... leí muchas reviews en estas últimas semanas que es como Xenoblade Chronicles X es la mejor puerta de entrada a Xenoblade Chronicles, como que vayan por ese lado. Yo personalmente no coincido Ok. en eso. Si nunca jugaste Xenoblade Chronicles, yo te recomendaría ir directamente por el 3. Creo que es la experiencia más pulida, la mejor, con muy fuerte foco en la narrativa, que más ayuda al usuario que nunca jugó y que es un juegazo por donde lo mires que te va a encantar, seguramente incluso aunque no te gusten los JRPG. Ahora, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition está igual de pulido que todos los Xenoblade Chronicles, está muy bueno y si te quedaste con ganas, si querés más contenido, la verdad que es un agregado muy bueno a Nintendo Switch en sus últimos meses de vida. Muy bien, así que eso es un poco la opinión de Super Smash Pod sobre el último lanzamiento de Nintendo, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Vamos a ir a un breve corte más y a la vuelta vamos a estar hablando de qué estuvimos jugando y de cuál fue nuestro lanzamiento de Nintendo favorito de 2024, que no hicimos el podcast. Ahora seguimos. Y estamos de vuelta para el último bloque de Super Smash Pod en este episodio. Es el primer episodio que hacemos en 2025 y por lo tanto nos pareció que podíamos hablar un poco repasando, un poco debatiendo sobre el 2024 de Nintendo que no pudimos hacer el podcast. Vamos a hablar de cuáles fueron nuestros juegos favoritos. Pero antes de llegar a eso, yo quería mencionar, es un año curioso 2024 en el que hubo bastantes juegos flojitos de Nintendo. Sí, creo que fue un año más de rascar el fondo de olla y de tratar de sacar lo que había y lo que se podía para llenar el calendario de cara a extender un año la vida útil de Nintendo Switch, ¿no? Sí. Porque sabemos que con el diario del lunes, un año después iba a salir la Switch 2. Entonces era un poco tirar la cuerda hasta ver hasta dónde llegaba. Sí, totalmente. Tenemos Princess Peach Showtime,
Un juego que incluso a mí me parece súper raro para Nintendo. Nintendo no suele subestimar tanto su audiencia. Es un juego ridículamente sencillo, que si bien tiene algunas mecánicas y que se le ponen a Peach para que pueda realizar distinto tipo de misiones, es muy fácil. Lo pasás con los ojos cerrados. No, realmente Nintendo no suele subestimar tanto. Para mí, no me quiero pasar de crítico con Prince of Peach No. Sé Showtime. honesto. Sobre Habla todo, de tu no, corazón. no, sí, pero sobre todo porque entiendo que es un juego que tiene como un rango etario muy específico, ¿no? Le habla al público femenino de entre 5 y 12 años. Y quizás, obviamente, no me puedo poner en su piel. Capaz que es una experiencia mejor para ellas de lo que fue para mí, por supuesto, porque no soy el target. Pero sí creo que, y a mí lo que me pasa mirándolo desde afuera, es mientras que Barbie hace una película y se anima a crecer mucho más en lo que significa un personaje femenino como Barbie en la cultura pop, Peach, que había hecho algo similar en la película de Mario, vuelve para Sí. atrás 5 casilleros y se posiciona en el Barbie más superficial de la historia con Princess Peach Showtime. Entonces, yo personalmente lo veo desde ese lado. Si yo tuviera una hija en el rango etario que este juego apunta, no me gustaría darle el juego para ella. O sea, no es un juego que yo quisiera que ella juegue. Y creo que esa es la opinión más realista que puedo dar del juego. Totalmente. Podemos mencionar también Mario vs. Donkey Kong, que no está mal, pero es una remake muy uno a uno de su juego original de Game Boy Advance. Probablemente hubiese sido un poco más interesante si hacían algo nuevo con esa franquicia, sobre todo porque los siguientes Mario vs. Donkey Kong van para otro lado completamente distinto a este juego. Entonces, si capaz retomaban la fórmula de este juego, pero hacían algo distinto, hubiese sido bastante más interesante. No sé si tenés algo más para agregar sobre este. No, es así, creo que ameritaba más un remake que un remaster. Capaz que ahí esa es mi mayor crítica, pero coincido en todo lo que decís. Bien, Another Code, que está buenísimo que hayan revivido dos juegos medio en el estilo de lo que podríamos decir que fue Rhythm Heaven, completamente que eran mucho más chicos, pero de la época de Nintendo DS y de Nintendo Wii. Incluso el segundo nunca había llegado a Occidente. Está buenísimo que estén. No dejan de ser juegos mucho más cercanos a novelas visuales que apuntan a un público súper específico. Y Endless Ocean Luminous, ¿Qué te puedo decir? rarísimo también. Metido, no recuerdo si en una partner o en una indie, pero muy por debajo del radar. Volver a una franquicia que era recordada como parte de Nintendo, pero muy de nicho, muy de nicho. Realmente muy raro ese lanzamiento. Aparte, es un tipo de juegos que no machea con lo que quiere hacer, porque ese tipo de juegos está bueno solamente si la potencia visual de la experiencia es algo que te sorprende, es tan realista que decís, estoy recorriendo el fondo del océano como nunca jamás me imaginé que podría hacerlo. Y Endless Ocean Luminous, cuando salió en el 2010, capaz que te generaba eso, 2010, sí, por ahí más o menos, no me acuerdo si era exacto 2010. Pero hoy no te lo genera ni ahí. Entonces es un juego que creo que no, hasta su intención está errada en la actualidad. Sí, totalmente. Antes de pasar a los juegos, nuestros juegos favoritos de 2024, podemos hacer algunas menciones honorables, juegos que no están necesariamente mal, pero que no son nuestros favoritos. La remake de Paper Mario Thousand Year Door es excelente, tan excelente como su juego original, pero completamente renovada gráficamente. Se ve hermoso, se juega hermoso, las mecánicas de ¿cómo se dice? Life Improvement, ahora se me fue el término, como cuando mejorás algo para que siga funcionando en el tiempo. Ahora se me fue el término. Son muy buenas, es un juego que está bueno que tenga esta versión, porque realmente es probablemente uno de los mejores exponentes de Mario RPG, si no el mejor, y hoy en día tiene su versión definitiva. Y es la demostración de lo que pasa con un videojuego cuando es una obra muy buena. Es como Metroid Prime Remaster en ese sentido, de que si vos contás, no sé, los 25 mejores juegos del año pasado, Paper Mario tiene que estar. Sí. Y es re loco que un juego que no es un remake, porque es una versión que la actualizaron para estar
en los estándares actuales, pero que es un juego que tenía como 20 años, esté en ese nivel, te habla de lo bueno que estaba de base, así que se celebra que esas propuestas sigan estando. Totalmente. Parecido, sin el mismo éxito para nada, Mario and Luigi Brothership. Es hermoso que esta franquicia pueda volver. Eso me parece lo principal. Una franquicia que se creía absolutamente muerta después de que Alpha Dream, los developers que lo hacían desde la Game Boy Advance, pasando por la Nintendo DS y la Nintendo 3DS, van a la quiebra por el fracaso de un Mario and Luigi, además de que venían acumulando deudas, por una rarísima decisión de hacer una remake de un juego que ya estaba disponible en esa plataforma y cuando la Nintendo Switch ya estaba popularmente entre la gente. Una pésima decisión que lleva a Alpha Dream a la quiebra. Empleados de Alpha Dream que ahora trabajan en Ilka, justamente que hablábamos de ellos hace un rato, y son hoy son los que hicieron, por ejemplo, las remakes de Pokémon de la cuarta generación y otros juegos. Bueno, ellos hicieron este nuevo Mario & Luigi Brothership, que está bueno que vuelva, tiene un lindo estilo, es la primera vez que está en una consola hogareña, pero le falta un poquito. Me gusta más la idea de que vuelva que cómo volvieron. Claro. Sí. No. A ver, no siento que sea un juego malo específicamente. Hay otras experiencias mucho más criticables para mí en el catálogo de Nintendo Switch que haya hecho Nintendo. Pero sí creo que es un juego que le falta. Es un juego que le falta un golpe de horno. Tiene buenas ideas, muchas no llegan a buen puerto. Me gustaría ver que sigan por el lado correcto. Pero creo que es una franquicia que tiene riesgo incluso de morir nuevamente. O sea, si el próximo Mario Luigi es de este estilo y no logran encontrar el tono y no logran hacer que esa maquinaria funcione un poco mejor, va a terminar muriendo nuevamente. Bien, tuvimos otro juego de Nintendo 3DS que pasa a la Nintendo Switch con Luigi's Mansion 2 HD. Sí. A ver, probablemente no Luigi Mansion más querido para nada. Probablemente no en su mejor... A ver, no sé si no es su mejor versión. No es la mejor manera de jugar un Luigi's Mansion. Probablemente alguien te diría, no, mira, jugate al 3. Porque termina siendo un porteo que lava un poco la cara de un juego de 3DS y no mucho más. Sí, es literalmente eso. Me pasa un poco lo mismo que con Xenoblade. O sea, si nunca jugaste Luigi's Mansion, nunca te recomendaría que juegues al 2 antes que el 3. Pero si jugaste el 3 y te gustó, es un poco más de lo mismo. De hecho, se nota como esa evolución. Tiene algunos gimmicks diferentes. Está bien porteado. O sea, siento que es una experiencia que está buena si ya te gusta la franquicia. Bien, y la última mención de honor es Nintendo World Championship NES Edition. Básicamente lo que solían ser los NES Remix de la época de, ahora no me acuerdo si Wii o Wii U, creo que Wii U, pero esta vez en un formato mucho más apuntado a lo competitivo, a los speedruns, a todo este mundo que existe, que si bien acá capaz no pegó mucho porque... No sé si ese público está acá. En Estados Unidos es un juego que creo que funcionó bastante bien, sobre todo en los círculos de la gente gamer que le gusta lo retro, que le gustan los speedruns, que le gusta moverse por ahí. Incluso mucho en la prensa de videojuegos yankee había como mucha competencia interna entre ellos, a ver quién se posicionaba en los charts, en los rankings de estos juegos. Me pareció una linda propuesta para llenar un poco el calendario, no más que eso. Sí, creo que es una idea que... Es mejor la lectura que hicieron porque la verdad que creo que encontraron algo ahí muy bueno. Que el éxito que tuvo, siento que otras experiencias, no te digo que iguales, pero similares, tipo Tetris 99 claro. Funcionó mucho mejor, por ejemplo. Entonces hay margen para que funcione aún mejor, pero creo que fue una buena idea de Nintendo. Bien, Nico, ¿cuál fue tu juego favorito de Nintendo en 2024? Qué momento, ¿eh? No, para mí, mi juego de Nintendo 2024 fue una sorpresa total y absoluta porque no esperaba ni ahí que fuera el juego que más me gustó del año pasado, pero es Super Mario Party Jamboree, para mí, el juego del año pasado. Los motivos son principalmente por la sorpresa enorme que me generó ver y jugar al mejor Mario Party que he jugado en mi vida. Bien. Es una franquicia que jugué mucho, es una franquicia que jugué casi todos los Mario Party que han salido, y eso que son muchos. Y es una franquicia muy difícil de renovar. O sea, es una franquicia que tiene 20 entregas y todas son muy parecidas y no cambia mucho en lo que va pasando.
Super Mario Party Jamboree hace dos cosas que son espectaculares que no pensé que me iban a pasar en un Mario Party. La primera es que me dieron ganas de jugarlo solo. O sea que rompe el esquema clásico de Claro. Mario Party de ser un juego para jugar con tus amigos, ser un juego para jugar cuando te juntás presencial, coach, co-op. Y rompe ese esquema y te mete unos modos online muy buenos, te mete un modo historia que está excelente y te dice, mira, si vos querés jugarlo solo o si no tenés amigos y querés jugarlo online, tenés acá buenos modos para hacerlo. Tenés un buen espacio para poder disfrutarlo de esa manera. Y creo que eso es algo que era muy difícil de lograr con Super Mario Party. Así que desde ese lado hay un punto muy fuerte. El otro es que siento que Mario Party es una franquicia que ya lleva mucho tiempo y que tiene muchos condimentos que todos conocemos porque ya conocemos Mario Party. Lo mismo que pasa con Mario Kart. Cuando juegas Mario Kart todos sabemos más o menos lo que es Mario Kart. Pero hay gente que no lo sabe y hay gente que nació mucho después de que existiera Mario Party. El trabajo que Super Mario Party hace con los nuevos usuarios para dejarle claro cómo se juega, para acompañarlos, para ayudarlos y que te deje al mismo nivel de información que una persona que lo jugó 5 entregas anteriores en la misma partida, porque lo hace en cuestión de minutos, es espectacular. Es espectacular y creo que si tuviera que elegir un juego que vos me decís, che, vamos a jugar un juego de Switch acá 5 personas que no saben nada de gaming y no tienen ni idea de nada, les pondría Super Mario Party Jamboree porque se van a divertir un montón y va a estar buenísimo. Así que por eso fue mi juego del año. No sé, Juli, si vos lo pudiste jugar, ¿qué te pareció? Yo lo pude jugar un poquitito, lo jugué con vos y con algunos amigos más en una juntada y fue muy divertido. Y eso que yo no suelo ser de Mario Party, es una franquicia a la que he intentado varias veces, en general con juegos bastante más clásicos, capaz ahí estaba la barrera, pero este se me hizo súper amigable, se me hizo súper entretenido, se me hizo súper divertido, así que la verdad es que sí, entiendo que hay recontra algo ahí con este Super Mario Party y me parece también que es habla muy bien de Nintendo haber dado con este juego y haber seguido intentando con la franquicia, incluso cuando no tuvo idas y vueltas esta franquicia en la Nintendo Switch. Tuvo probablemente de los últimos años lo que muchos consideran el peor y el mejor, incluso Sí. antes de este, y que hayan seguido intentando, que hayan seguido buscándole la vuelta hasta llegar a esta versión, me parece que es una buena manera de cerrar diciendo, che, mirá, otro logro de la Nintendo Switch. Nos vamos Sí. con Mario Party en lo más alto. Sí, y eso que dijiste es clave, porque la gran sorpresa que me llevó el año pasado también viene por ese lado, viene porque salieron 3 Mario Party para la Nintendo Switch y los tres son sumamente diferentes. O sea, Super Mario Party para mí es de los peores Mario Party que jugué. Años después salió Mario Party Superstars, que si bien a mí no me gusta del todo, tiene un concepto. O sea, los tipos dijeron, che, mira, no les gustó el Mario Party, bueno, vamos a volver a lo clásico, Claro. vamos a poner tableros clásicos, remasterizarlos, ver cómo funciona esto. Y años después dijeron, ok, no le gustó ninguna de las dos cosas, vamos con algo completamente nuevo, vamos a hacer un Mario Party completamente distinto. Así que creo que Mario Party es una franquicia que tiene un camino especial en Sí, Nintendo Switch y me alegra mucho que haya terminado en Super Mario Party Jamboree. Julia- absolutamente. Julián Gapar, ¿cuál es tu juego de Nintendo 2024? Creo que muchos lo podrán adivinar en este punto por descarte, pero me parece que no podíamos dejar de hablar y es mi juego favorito de Nintendo Switch del 2024. Estamos hablando de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, otra sorpresa del año pasado, un juego, si bien todos sabíamos que antes de que termine la Switch podía haber otro Zelda 2D o top down, digamos. Nunca esperábamos que fuera finalmente un juego con Zelda como protagonista. Probablemente la otra cara de la moneda de lo que pasó con Princess Peach, porque a Zelda sí le dieron un juego que está absolutamente a la altura de su personaje. Este juego es increíble. Es un juego que si bien voy a decir las dos cosas malas que yo le encuentro, tres, vamos a poner, tres cositas malas que para mí tiene desde el principio y todo lo demás es para arriba. Tarda en arrancar. Es un juego que recién cuando haces los primeros 2 dungeons, ahí empieza a tomar vuelo, pero toma vuelo muy rápido y muy bien. Los problemas de rendimiento que tiene este juego en la Switch son inexplicables, sobre todo después de haber visto ese tráiler de Metroid Prime 4. ¿Cómo puede eso correr en una Nintendo Switch 1? Mientras este juego entras a una ciudad y se le caen todos los frames, no lo entiendo. Es inexplicable, es un problema que además Sí, ya habían tenido con Link's Awakening y que acá es incluso peor. Entonces es sí. como, dale, tipo ahí debería... Espero que haya una explicación y una imposibilidad, porque si es solo vagancia no se entiende. Eh, y después
Era esperable, porque ya les ha pasado en otros juegos. La interfaz de usuario podría haber sido mejor. La forma en la que te moves a través de los ecos, y los buscás, y los elegís, y los tenés a la mano. Podría haber habido una mejora ahí. Fuera de todo eso, este juego es increíble. ¿Cómo pudieron meter la fórmula de Tears of the Kingdom y un poco de Breath of the Wild, de darte la libertad de ser creativo, de resolver los puzzles y los combates como vos te imagines que podés hacerlo y funcione en cada caso? Y al mismo tiempo no salir de la estructura de dungeons, de mapa, porque además con un mapa muy parecido al de A Link to the Past. ¿Cómo pudieron fusionar esas dos cosas en un mismo juego? Es increíble. El sistema de ecos está buenísimo, tanto para resolver puzzles, porque podés ser súper inventivo si querés, y buscarle una manera súper loca de resolver algo, o podés spamear camas una arriba de la otra, o bloques de agua uno arriba del otro, y pasar todo el juego. Y está buenísimo de las dos maneras, es divertido de jugar, es intuitivo. El combate me encanta, tipo, la idea de que vos podés spamear bichos y hacerlos pelear contra los otros está buenísimo. Encontrar el bicho que más te guste para un tipo de pelea, y que además de eso tengas una mecánica de combate tradicional de Zelda, donde espadeás, donde tirás bombas, donde tirás flechas. El juego lo tiene todo. Y encima de todo eso, uno de los Zelda con la mejor historia, el mejor lore que haya visto, o sea, a la par completamente de los últimos juegos como Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, compitiéndole de igual a igual, porque tiene una historia y un lore buenísimos. Es un juego que lo terminás y decís, sí, loco, esto es Zelda. Es Zelda con Zelda, y lo lograron otra vez. Y lo lograron, y esto, cierro con esto que me parece súper importante también. Volvieron a tener a una empresa que no sea ellos, que hace un buen juego de Zelda nuevo original. Si bien Grezzo ya había hecho la remake de Link's Awakening, que les dieran la libertad de hacer su propio Zelda, que les dieran la libertad de hacer un juego de Zelda protagonizado por Zelda, una empresa aparte. Y que saliera tan bien me parece buenísimo, porque son el tipo de cosas que van a mantener a la franquicia viva y fresca. Entonces saber que ellos pueden tener confianza en Grezzo para seguir haciendo juegos está buenísimo. Coincido completamente con todo. Juegazo. Echoes of Wisdom. A nivel narrativo es una locura total y absoluta. Yo lo único que creo es, bueno, los problemas de rendimiento que decís vos, para mí Echoes of Wisdom entra en ese grupo de juegos como por ejemplo Legends Arceus, se me ocurre ahora, que yo creo que estaban pensados para salir en una Nintendo Switch Pro, en una Nintendo Switch 2, y después cambiaron los planes y quedaron en el medio y quedó medio como ahí en un gris. Pero sí, creo que no tiene muchos más problemas que eso. Me pasó en mi experiencia particular que siento un poco que el juego te da muchas mecánicas que no puedes aprovechar del todo, como que son demasiadas y con muy poco ya digamos, lo resolvés, entonces nunca terminás de masterizar esas propuestas, pero es una experiencia increíble de Legend of Zelda. Ojalá que hayan otro juego protagonizado por Zelda de la misma manera, porque creo que es una vertical que abrieron que quiero mucho más de eso. Sí, sí, totalmente. Así que ese fue un poco nuestro repaso por los distintos juegos de Nintendo en 2024. Ahora ya podemos prácticamente pasar de lleno a lo que será este 2025, coronado o protagonizado en realidad por la Nintendo Switch 2, que se va a estar anunciando el próximo miércoles. Miércoles en el cual esta vez sí vamos a transmitir en vivo al mismo tiempo que la Direct, reaccionando en vivo. Eso lo vamos a estar haciendo probablemente en el YouTube de Super Smash Bros., que ahora van a encontrar el link de nuevo en el chat, y probablemente también acá por el Twitch de Nico, si podemos hacer que las dos cosas funcionen al mismo tiempo. Si no, solamente por el YouTube de Super Smash Bros., donde van a encontrar esta transmisión on demand y todos los podcasts anteriores y los que vengan. Así que vayan a Super Smash Bros. En YouTube, pongan suscribir ahí, pónganle like a todos los videos, activen campanitas, comenten, todas esas cosas que sirven un montón para que el podcast le llegue a más gente. Nico, ¿en dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Rabagonic. ¿A vos, Juli? A mí me pueden encontrar como @JulianCaper en X, Blue Sky, o @JulianCaper_ en
Instagram. Al podcast lo encuentran en todos lados como @SuperSmashPod. Gracias a todos por acompañarnos en este increíble regreso de Super Smash Pod y nos vamos a estar viendo la próxima.